va a ser el modo. Estamos aquí viendo las propiedades de los vectores. Bueno, no de los vectores, del producto punto de vectores. Y siempre te va a dar como resultado un escalar. Bueno, vamos con un ejercicio simple para que no... Ok. Este ejercicio es de Larson. No me escucho. Está muy sencillo. Tiene que ver con lo del ángulo. ¿Sale? Tienes 4 vectores, U, V, W y Z. Hallar el ángulo entre cada uno de los siguientes pares. U y V, U y W, V y Z. Son vectores en 3 dimensiones, todos ellos. Los puedes visualizar en el espacio. Va a costar un poquito de trabajo, pero vamos a hacerlo. Aquí tienes los ejes negativos, son estas líneas discontinuas. Recuerden que es un sistema derecho. Entonces, si tú pones una etiqueta X, la Y debe ir en sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿vale? Y Z es el eje que sobra. Localicemos los 4 vectores aproximadamente. El vector U es 3, menos 1 y 2. 3 para X, 3 hacia adelante, menos 1 en Y sería 1 a la izquierda y 2 en Z, 2 para arriba. Quedaría aquí más o menos. Este es el vector U. ¿Bien? El vector V, menos 4 en X son menos 4 hacia atrás. 0 en Y, ahí me quedo. 2 en Z, subo 2 unidades. Aquí. V. El vector W es 1 en X, 1 hacia adelante, 1 a la izquierda en Y 2 hacia abajo en Z, ¿verdad? Quedaría aproximadamente aquí. Este es W. Y finalmente Z, 2 en X, 2 hacia adelante, 0 en Y, ahí me quedo y desciendo 1. Aquí se van a empalmar, entonces voy a dibujarlo así. No está en escala y eso no importa. Este es el Z vector. No Z cachucha, es vector, ¿sale? Tiene que calcular ángulos entre pares de ellos. Lo voy a hacer para a lo mejor 1 o 2. No es tan difícil. U y W, porque sí. Bien, entre U y W es el ángulo entre la flecha verde y la flecha roja. Es el ángulo más pequeñito, claramente es este. A ese ángulo le llamo ángulo teta. Bien. El que yo calcule con el producto punto va a ser directamente ese ángulo. Si a ti te interesa este de aquí, pues debes hacer las diferencias con 360 grados. ¿Vale? Entonces, utilizo mi fórmula del ángulo, para este caso, entre U y W. La escribo aquí a un lado. El ángulo teta le voy a llamar entre U y W es igual a el coseno inverso del producto punto de estos dos partido entre las normas. ¿Vale? Así, muy sencillo. Se debe calcular cada factor de esta ecuación. No es tan difícil. Calculemos primeramente el producto punto. Voy a llamar PP, producto punto. Bien. El producto punto de U con W es, el vector U es en este caso 3 menos 1, 2. Menos 1, 2. Punto W, que es 1 menos 1 menos 2. Bien. Multiplicamos componente a componente, ya sabemos. 3 por 1, pues te da, voy a hacer directamente el producto. 3, ¿sale?
Segunda componente, menos 1 por menos 1 te da más 1. ¿Vale? Ese más 1 es este de aquí. Y última, por ¿qué te da? Menos 4, ¿verdad? Y si sabes sumar, ¿qué te da? ¿Esto? No saben sumar. Bueno, 0. 0. Bien. Te da 0. El escalar 0, no el vector 0. Escalar. ¿Sale? 0. Aquí, cuando ven un 0, se deben alegrar mucho, ya sea aquí o en sus tareas. ¿Por qué? Pues porque eso simplifica muchas cosas. Ya no tiene caso calcular la norma de estas cosas. ¿Por qué? Porque vean, esto de aquí vale 0 y en la fórmula se convierte en lo siguiente. El ángulo entre U y W sería coseno inverso de 0 entre algo. Ese algo lo puedo calcular, pero no me interesa. 0 entre ese algo, ¿qué te da? 0. Sigue siendo 0. ¿Y cuál es el arco coseno de 0? Cuentitas, 90 grados. Exactamente. Ya acabé. Eso fue todo. Fue muy fácil. Cuando vean 0 se deben de alegrar. Bien. Seguramente pasarán sus tareas. Entonces ahí está. ¿Qué quiere decir? Que el ángulo entre U y W es un ángulo recto. ¿Vale? Ahí está. Muy fácil. De hecho, yo les había dicho lo siguiente. Dependiendo del signo del producto punto, vamos a hacer aquí una tabla. Signo de A punto B. Tú tienes información del ángulo. Bien. Si el signo del producto punto es positivo, significa que el ángulo θ está atrapado entre 0 y 90 grados. Observa que aquí puede ser 0, pero no puede ser 90. Bien. Si el ángulo es negativo, entonces si el producto punto es negativo, entonces el ángulo está atrapado entre 90 sin tocarlo y hasta 180 grados. Y si el signo, bueno, si te resulta 0 tu producto punto, entonces el ángulo es exactamente 90. Sabiendo solamente el signo, tú ya sabes en qué intervalo está ese ángulo, entre 0,90 o 90-180. ¿Bien? Aquí nos dio 0, entonces es directamente 90, sería un ángulo recto. ¿Sale? ¿Dudas? No. ¿Nada? No. Está muy fácil, ¿verdad? Todo esto. Bueno, los demás, si quieren, ustedes lo intentan. Los demás incisos, pues es lo mismo, no hay gran dificultad. Calcular el ángulo entre ellos. Cuando dos vectores, cuando el ángulo entre los vectores es de 90 grados, se dice que esos vectores son perpendiculares o bien ortogonales. Ortogonalidad es sinónimo de perpendicularidad en matemáticas. Bien, entonces, a ver, este ejercicio. ¿Cómo puedes tú saber si dos vectores son perpendiculares? No te puedes confiar en la gráfica, porque la gráfica, recuerda que no es precisa, es una aproximación, pero matemáticamente, ¿cómo puedes tú comprobar que efectivamente dos vectores son mutuamente perpendiculares? Forman 90 grados entre sí. ¿Ideas? Sí saben, pero no me quieren decir, ¿verdad? Pues aquí, miren, aquí dos vectores, los vectores del ejemplo U y W, resulta que el ángulo entre ellos fue de 90 grados. ¿Cómo lo hicimos? ¿Por la suma? ¿Cuál suma?
Pues calculando el ángulo directamente. Bien. El ángulo, la fórmula del ángulo entre vectores es esta. Si tú lo calculas, pues ya obtienes el ángulo. Y si coincide con 90, pues ya son perpendiculares. Bien. Pero aquí te ahorras un poco más trabajo si conoces esto. Si el producto punto entre los vectores de los cuales tú quieres saber el ángulo, si este producto es 0, entonces el ángulo es directamente 90. Ya no tienes que hacer estas cuentitas, porque te dio 0. O si las haces y llegas a lo mismo. Bien. Entonces, el producto punto te da mucha información. Mira este. Está muy simple. Demostrar que este vector 2x cachucha más 2y cachucha menos z cachucha es perpendicular a este otro. Bien. Lo voy a manejar en notación de triadas, porque sí. Bien. Al primero le voy a llamar A. Sus componentes serían, en X es 2, en Y es el otro 2 y en Z es menos 1. Bien. El vector B es el segundo. Componente X, en este caso es la Y, es 5, componente Y menos 4 y componente Z más 2. Son vectores en 3 dimensiones. Debo demostrar que el primero es perpendicular al segundo. O bueno, son mutuamente perpendiculares. ¿Cómo compruebo esto? Haciendo el producto punto. Bien. Debes hacer este producto. Entonces, calculamos primeramente, bueno, debes utilizar tu fórmula del arco coseno del producto punto partido por las normas. Pero necesitamos calcular el producto punto de todas maneras. Lo hacemos de una vez. Sería 2,2 menos 1 punto 5 menos 4, 2. Vueltitas, ya lo hago un poco más rápido. Primera componente por primera te da 10. Segunda componente por segunda te da menos 8. Última con última, menos 2. ¿Sabes sumar? 0. Ah, mira, te dio 0. El producto punto. Estás en este caso. Como te dio 0, el ángulo es 90. Y acabamos. Ya, así de fácil. ¿Vale? Entonces, como A punto B es igual a 0, implica que el vector A es perpendicular al vector B. Terminamos. Ya, eso es todo. No es tan O difícil. sea, se determina que es perpendicular solo cuando el producto punto de los dos da el ángulo de 90 grados. No tiene sentido eso que dijiste. Cuando el producto punto da 0, el ángulo entre los vectores es 90. 90. ¿Vale? Sí. Ya. Si no te da 0, puede darte un número positivo. En ese caso, el ángulo está atrapado entre 0 y 90. ¿Cuál es? Hay que calcularlo con el arco coseno, ¿vale? Y si es negativo el producto punto, pues el ángulo está atrapado entre 90 y 180. Y se calcula con el arco coseno, con tu fórmula de ángulo, ¿vale? Pero esto te digo, la tabla es una como... sabiendo solamente el signo del producto punto, tú sabes de qué magnitud va a ser el ángulo. Si va a ser uno agudo, uno recto o uno obtuso. Con eso es suficiente. ¿Vale? Seguramente en su tarea les voy a dejar lo siguiente. Imaginemos un cubo. Un cubo del lado que tú quieras. ¿Sale? Lo vamos a dibujar en el espacio X, Y, Z. Y un cubo tiene la misma longitud en todos sus ejes, ¿verdad? Entonces, imaginemos que este sea el lado 1, el lado 2, el lado 3, el lado 4, 5, 6, 7, todos estos. Este es un cubo.
Voy a borrar aquí para que se esté. Bien, ahí está. ¿Cuánto mide este cubo? Lo que sea. 2 unidades, 1 kilómetro, 1 año luz, 1 centímetro, lo que tú quieras. Yo le voy a llamar L, porque sí. Esa L es cualquier número que tú quieras positivo. Mide L en este sentido, L en este otro y L hacia arriba. ¿Sale? Voy a ponerle a sus vértices, los vértices son estos puntitos en rojo, voy a ponerles nombre para diferenciar uno de otro. Al que está aquí atrás le llamo A, el que le sigue es B, este de aquí es C, este de aquí es D, E, F, G, H. ¿Vamos bien o ya te perdiste? Vamos bien. ¿Vamos bien? ¿Sale? Bueno. Ahora, voy a trazar dos diagonales. Dos diagonales. Una que parta del punto D al punto F. Únelas así. Esta diagonal. Y una que parta del punto C al punto E. Esta. ¿Sí te lo imaginas? Sí. Bueno, ¿cuál es el ángulo entre esas diagonales? A ese ángulo, el más pequeñito. Aparentemente es este, ¿verdad? Este de aquí. Llámale ángulo teta. No teta, para no confundirlo con el ángulo. Le llamo alfa, porque sí. ¿Cuánto mide el ángulo entre dos diagonales de un cubo? Muchos van a decir, ¿pero cuánto vale L? Dale el valor que quieras. Vale 90. ¿Vale 90 grados el ángulo? ¿Seguro? No. Bueno. ¿Cómo se procede a resolver? Muy fácil. Tienes tu cubo. Si quieres simplificarlo, dale un valor a L. Complícate tanto como quieras, ¿sale? Dale un valor, el que tú quieras, positivo. No puede ser cero, claramente. Localiza las coordenadas de cada vértice, A, B, C, D, así hasta el último. Por ejemplo, el punto D, ¿cuáles son sus coordenadas de este punto? ¿Cuál es su coordenada en X? Su coordenada en X es la longitud del cubo, ¿sí lo ves? Sí. No te desvías en Y y tampoco te desvías en Z. Por lo tanto, las coordenadas del punto D, lo pongo aquí, serían L, 0, 0. ¿Vale? Similarmente, las coordenadas del punto H. Al punto H debo caminar en X, L unidades. En Y, nada. Y en Z debo subir L unidades. Entonces sería L, 0, L. ¿Sí lo ves? Y así Sí. los demás. Calcular el ángulo entre estas dos diagonales equivale a, si yo esas diagonales las veo como vectores, así, como flechitas, y si tú conoces las coordenadas de los puntos iniciales y finales, el ángulo entre las diagonales es el mismo que el ángulo entre los vectores. Pon un nombre a esos vectores, A y B si quieres. Calcula sus puntos inicial y final en función de las coordenadas, como aquí. Y ya tendrías los vectores. Llámale como quieras. El ángulo entre estos lo calculas con la fórmula de la coseno. Y se acabó. Y resulta que no es 90 grados. Es menor. ¿Vale? No. Prepárense, eso viene súper bien. ¿Dudas? ¿Ya les vinieron? No. Bueno, este es el producto punto. Es algo muy sencillo. Hay un subtema llamado proyecciones. Yo lo veré más tarde. Ahorita no. Déjenme buscar un ejercicio de este.
Vamos a definir el producto cruz ahora. Lo que vimos aquí hasta el momento fue producto punto. El producto punto es como resultado un número, un escalar. También se llama producto interno o producto escalar. Con los vectores tú puedes hacer dos tipos de productos. Uno ya es el que ya vimos y ahora vamos a ver el otro. ¿Bien? El otro es un poco más delicado. Se llama producto cruz, producto vectorial o producto externo también. El producto vectorial o cruz o externo te da como resultado un vector. Bien, por eso se llama vectorial. Ya no va a ser un número, ahora es un vector. Un vector de dimensión 3, ¿sale? El producto cruz lo vamos a definir para vectores de 3 dimensiones. De momento no podemos definirlo en 2 dimensiones, ni en una, ni en 4, solamente en 3. Entonces, sean los vectores A1, A2, A3 y el vector B, B1, B2, B3, vectores en R3. Bien. Se define su producto cruz como lo que sigue. Aquí es muy importante el orden. Resulta que a diferencia del producto punto, en el cual conmutan los factores, en el cruz no se cumple. Bien. Entonces es importante en qué orden estás tú multiplicando. Por ejemplo, bueno, ¿cómo se define? Es un determinante de tercer orden. A cruz B. Así se lee. No es A por B, es A cruz B. Y se define como un determinante de orden 3. Un determinante de orden 3 es una tabla de 3 filas con 3 columnas. La primera fila son los vectores cachucha, X y Z, en ese orden, ¿sale? Entonces aquí ponemos X, 0. Y Z cachucha. Voy a ponerlos aquí en color para que se distinga. La segunda fila va a ser el primer vector que está en el producto cruz. Sus componentes X y Z. En este caso son A1, A2, A3, respectivamente. Bien. Entonces aquí pones A1, A2 y A3. Y la última fila debe ser el segundo vector, cuyas componentes son B1, B2 y B3. ¿Vale? Ahí está. Eso es todo. Esto te va a dar como resultado un vector. Muy importante. Un vector en 3D. ¿Vale? Esta es la versión componentes. Al igual que en el producto punto, tienes una versión en términos del ángulo. ¿Cuál es? Aquí la escribo. A cruz B es igual a la norma del primer vector multiplicada por la norma del segundo, en este caso por el seno del ángulo. Y todo esto multiplicado por un vector n unitario, n cachucha. Este n cachucha ahorita lo explico, por esta es la versión ángulo. Listo. Bueno, pues saluden el producto cruz ahora. No es tan difícil. Determinantes, eso lo ven en una álgebra lineal, y está muy chistoso, es de orden 3, ¿no? Entonces, en álgebra lineal se ven cosas más complejas. Aquí n, que es el n cachucha de la versión ángulo, n es un vector unitario perpendicular tanto
al vector A como al vector B. ¿Vale? El vector n cumple esta propiedad. Es un vector perpendicular simultáneamente a ambos, tanto al primer vector como al segundo. No nada más a uno de ellos, sino a los dos. ¿Vale? Ahorita lo vemos con unos ejemplos. Solamente son definiciones. Ahora, ¿cómo se resuelven esos productos cruces? Usualmente se calcula con la versión de componentes, con la del determinante. A ver, vamos a ver un ejemplo. Este de aquí. Para que te acuerdes un poquito de álgebra lineal, ya que pues, se resuelve de esta manera. Lo voy a hacer por el desarrollo de cofactores, así se le conoce. Tenemos este par de vectores, A y B, en 2 dimensiones. Bueno, perdón, en 3. Entonces, se desea calcular el producto cruz, A cruz B, como primera parte. La segunda parte va a ser B cruz A, y vamos a ver una gran diferencia. ¿Cómo lo hago? Pues como tengo las componentes, debo proceder por ese método determinante. Bien, determinante, X cachucha, Y cachucha, Z cachucha. ¿Qué va en la segunda fila? Coloco el primer vector. El primer vector es, en este caso, A. Y sus componentes son 1 en X, 3 en Y, 4 en Z. Su última fila debe ser las componentes del vector B. 2 en X, 7 en Y, menos 5 en Z. ¿Vamos bien hasta ahí o ya se perdieron? ¿No saben? Bien. Muy bien. Bueno, el desarrollo por cofactores lo vamos a hacer a lo largo de la primera fila. Es costumbre, no tiene que ser así, pero lo voy a hacer así. ¿No saben qué? Mejor lo voy a hacer por Sarros, porque sí, porque podemos. Más fácil. ¿En qué consiste Sarros? Sarros consiste en, voy a poner una cuarta columna y una quinta columna. Bien, esa cuarta y quinta columna van a ser la primera y segunda respectivamente. Las copio y las pego como cuarta y quinta columna, ¿de acuerdo? Las voy a poner en color blanco, porque sí. Repito, X cachucha, 1, 2. Y cachucha, 3, 7. Así, porque sí. Va a ser más fácil de realizarlo. Solamente las dos primeras y en ese orden. No hagas cosas raras. Voy a dibujar diagonales que tengan 3 elementos. La diagonal 1 va a ser esta de aquí. ¿Vale? Diagonal 2 y diagonal 3. Estas diagonales, en ese sentido, van a tener signo positivo. Porque si no preguntes, solo haz un acto de fe. Entonces, ¿qué te da? Multiplica los elementos de la diagonal y por el signo que corresponda. No importa por cuál diagonal tú empieces. ¿Bien? Empiezo por la que tiene X, porque sí. Observa, ese X vector. X vector por 3 es 3X cachucha. O bien, es más fácil, multiplica los números. 3 por menos 5 es menos 15. Por X, menos 15X cachucha. Por el más, menos 15X cachucha. Listo. Segunda diagonal, números. 4 por 2, 8. Por Y, 8Y. Por más, 8Y cachucha. Bien. Z, Z por 1 por 7 por más, todo te da 7Z cachucha. ¿Vamos bien? Sí. Sí. Vale. Ahora debo dibujar. Multiplica los elementos de la diagonal. X por 3 por 5, negativo, y por el signo de esta diagonal. Bien. Las 3 diagonales te van a dar estos 3 términos. Ahora vamos al revés. Al revés voy a dibujar diagonales en verde. Empiezan así, así y así.
Y estas diagonales tienen signo negativo. ¿Bien? No importa por cuál empieces. Tomo la de Y, porque sí. Primero los números. 1 por menos 5 te da menos 5y. Por el menos de la diagonal te da más 5y cachucha. ¿Vamos bien? Sí. Segunda diagonal, la del medio. 7 por 4, 28x. Por menos 28x cachucha. Última. 3 por 2 por z por menos 6z cachucha. Ya acabamos el determinante. Solamente debes reducir manzanas con manzanas, peras con peras y uvas con uvas. Bien. X cachucha con esta. ¿Cuánto te da? Ah, es que no saben sumar, ¿verdad? Te da menos 43. ¿Vale? Y cachucha con Y cachucha. ¿Cuánto te da? 13. Y por último, Z. Te da más 1, Z. Pero el 1 no se debe escribir, ¿verdad? Solamente Z. Bien, ahí está. Esta en notación de vectores unitarios. Si lo escribimos como triadas, quedaría menos 43, más 13, más 1. Y este de aquí es tu resultado. Y observa que es un vector. ¿Sale? No es tan difícil. Esto de las diagonales se llama regla de Sarrus. Hay regla de Sarrus para para determinantes de segundo orden, es decir, tablas 2×2 y 3×3. Las de 4×4 en adelante, las diagonales son mucho más complejas, no son tan sencillas como estas. ¿Dudas? No, doctor. No. No. Ahora vamos al revés. ¿Será lo mismo bueno, este A cruz B será equivalente a B cruz A? Vamos a ver. Ahora vamos al revés. Inciso B. B cruz A. Se forman estas criaturas. ¿Quién era el vector? Ya no me acuerdo. 2, 7, menos 5. La segunda fila debe corresponder al primer vector, ¿sale? 2, 7, es muy importante aquí el orden, menos 5. Y la última fila debe ser el segundo vector de este arreglo. Sería 1, 3, 4. La regla de Sarrus la puedes tú hacer repitiendo, bueno, por columnas o por filas. Ahora vamos a hacerlo por filas. Porque sí, porque podemos. ¿Cómo sería por filas ahora? Pues igual que antes. Tomo las dos primeras y las voy a poner como fila 4 y 5. ¿Bien? Bien. Entonces quedaría X cachucha, Y cachucha, Z, 2, 7, menos 5. El determinante no se debe extender. Estas, digamos que son filas auxiliares. Dibujamos las diagonales. Las diagonales deben contener 3 elementos. ¿Bien? Las positivas van en este sentido. Todas ellas son positivas. Primero las hago. Bien, multiplica los que sepan multiplicar. Los elementos de la diagonal y por el signo de esta. X por 7 por 4 por más. Todo te da 28x cachucha. Bien. Siguiente, 2 por 3, 6 por z, 6z por más. 6z cachucha. Última. 1 por y, bueno, los números. 1 por menos 5 es menos 5. Por y, menos 5y. Por más, menos 5y cachucha. Bien. Ahora vamos con las diagonales negativas. Las negativas van en este sentido. Y todas ellas le asociamos un signo menos. Lo mismo, ¿verdad? No importa por qué diagonal empieces, tienes que operar todas ellas. Entonces, la primera de arriba.
7 por 1 es 7, por z, 7z, por menos 7z. Segunda diagonal es menos 15x, por el menos de la diagonal te da más 15x, cachucha. Y última, 4 por 2 es 8y, por el menos de la diagonal, menos 8y, cachucha. Semejantes, estos que te dan 28 y 15. Bueno, voy a escribir notación de unitarios. Bien. Bueno, en orden, ¿verdad? Luego sigue la y. Menos 5 menos 13. Y finalmente z. Y este te da menos z. En notación de triadas quedaría 43, menos 13, menos 1. Este es un vector. Bien. Este sería mi resultado de B cruz A. Coincide con el hasta aquí arriba. No. ¿Cuál es la diferencia? Son parecidos, pero ¿cuál es la diferencia? No son simétricos. El signo. El signo es la diferencia. ¿Vale? Entonces, ahí está. No es lo mismo, no es exactamente lo mismo. Si tú te das cuenta, uno es el negativo del otro. Significa que si tú de aquí factorizas el menos del segundo vector, el menos, un menos afuera, lo que hace es cambiar los signos de lo que tenga dentro del vector. Bien, si pones aquí afuera un menos, voy a hacer menos, cambia los signos, ¿verdad? Menos 43, más 13, más 1. Pero resulta que este vector es idéntico a lo que se hizo al inicio, a cruz B. Y por lo tanto, tendríamos la siguiente conclusión. B cruz A es el negativo de A cruz B. Esto es general. No conmutan los vectores. Bien. Es anticonmutativo. El anti es por este menos. A diferencia de producto punto, que no importa el orden, ¿verdad? B punto A es lo mismo que A punto B, pero aquí en el cruz no es así. Entonces debes tener cuidado. ¿Cómo se ve esto geométricamente? Pues geométricamente supongamos que el vector A cruz B apunte así. Entonces el B cruz A debe ser antiparalela. Bien, este sería B cruz A. ¿Por qué debe ser así? Porque lo que hace el menos es reflejar el vector A o bien invertirlo en dirección, manteniendo su longitud. ¿Sale? Solamente lo refleja. ¿Vamos bien o ya te perdiste? Vamos bien. Vamos bien. Queda menos de un minuto. Generar la última videollamada. Yo la grabo. No se vaya.